Bueno, hola a todos. Vamos a retomar entonces el estudio del planeta, la estructura del planeta Tierra, quedándonos o partiendo de una pregunta del párrafo anterior, del video anterior, que era esta pregunta: ¿cómo estudiamos este planeta que es tan grande, tan complejo, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de digamos, cómo se realiza la observación? Y habíamos dicho que todo el estudio del planeta, de la estructura, eh, se hace en forma indirecta. Entonces vamos a empezar a tratar de de empezar a conocer un poco, ¿no es cierto?, de qué manera se produce ese estudio, ¿no? Se desarrolla ese estudio. Tenemos que dejar asentado entonces que todos los métodos de estudio son indirectos y que usan instrumental. ¿Esto qué quiere decir? No solo que la observación no se hace a ojo desnudo, no es directa, no toda la observación, o sea, una parte sí, sino que también el instrumental que se usa tiene que estar de alguna manera calibrado, tiene que estar diseñado, ¿no?, con controles y con los cuidados necesarios para que la medición en un punto o en un cierto momento, ¿no es cierto?, en un hecho determinado, eh, pueda ser comparable a mediciones hechas con otros instrumentos o en otro punto de la Tierra, porque eso después va a permitir poder anticipar algunos de estos eventos que, bueno, cuando hablamos de volcanes o de terremotos o de movimientos del planeta, sabemos que muchas veces producen grandes daños. Todos estos estudios, todas estas mediciones, son mediciones muchísimo, ¿no? Donde se invierte muchísimo dinero, muy caras, y son muy difíciles de hacer. Bueno, vamos a empezar entonces caracterizando, ¿no es cierto?, lo que es un terremoto, cómo funciona, y qué consecuencias tiene. Vamos a empezar asumiendo, ¿no?, un punto de partida que es el siguiente, y que yo se los puse acá como algunas ideas así clave. En principio, asumimos que todos los elementos químicos, los mismos elementos químicos que conocemos en la Tierra, son los que componen también el resto de los cuerpos celestes, el resto de los cuerpos en el universo. Los planetas, las estrellas, o sea, la misma tabla periódica que ustedes conocen de la escuela secundaria, vale aquí y en el resto del universo. Este es un punto de partida que se asume, ¿no es cierto?, porque hasta ahora no se han encontrado otros elementos químicos novedosos en la exploración del universo. ¿Cómo sabemos, ¿no es cierto?, cómo conocemos qué materia o qué tipo de materia hay en el resto del universo? Bueno, acuérdense que, por ejemplo, la Tierra recibe impactos de meteoritos, entonces esos meteoritos tienen una composición química determinada, que por supuesto se estudia, pero hasta ahora no se han encontrado nuevos elementos químicos. Otro punto de partida es que, al igual que otros planetas, la Tierra está conformada por capas que tienen distintas propiedades, pero está formada por capas de materiales. Y el otro punto que se asume es que la Tierra tiene la misma edad, ¿no?, que el resto de los planetas del universo, o del sistema solar en realidad, unos 4.570 millones de años. Bueno, entonces sabemos que en los terremotos aflora material, y entonces eso también nos permite, o permite a los estudiosos conocer el tipo de material que forma cada, digamos, capa, ¿no es cierto?, interna del planeta. Después vamos a hablar un poco de los volcanes y vamos a ver que ese material también sufre transformaciones, entonces
es bastante complejo, digamos, el estudio de la estructura del planeta. Yo les decía, todos estos estudios son carísimos, tal es así que los mejores laboratorios están ubicados en países que primero, tienen recursos económicos y principalmente están en zonas de riesgos. Por ejemplo, Japón, los Estados Unidos son países que tienen que hacen grandes inversiones en laboratorios donde se ponen en funcionamiento distintos modelos, ¿no? De estudio para ir haciendo investigación. Bueno, vamos a entonces empezar caracterizando el tipo de ondas que podemos encontrar. Vamos a pensar en una onda como en esto que pasa en este juguete que es el resorte por todos conocidos. Fíjense que se comporta de dos maneras diferentes. Acá es como que la mano está empujando de a pulsos el resorte y se producen como acumulaciones, ¿no es cierto?, de las vueltitas del resorte que viajan a una cierta velocidad a lo largo del resorte hasta el otro extremo, ¿no?, de la bandeja donde se está haciendo esto y donde se está modelizando. Y después tenemos otras ondas que son las que coinciden, por ejemplo, como cuando tiramos una piedra al agua, ¿no?, el juego del sapito, o cuando saltamos a la soga, o cuando sacudimos, digamos, una soga con las manos que está atada del otro extremo, ¿no es cierto? Vamos a ponerle nombres para después poder entendernos a estas ondas. Estas se llaman longitudinales, ¿no?, las que van hacia lo largo, y estas se llaman transversales y les ponen unas letras, que las vamos a encontrar, por eso se las aclaré. Las longitudinales P y las transversales S. Si quieren, la regla mnemotécnica es que transversal es una onda S, hay S en los dos lados. Bueno, esa es mi regla y así a veces me acuerdo cosas que después me cuestan acordarme. Bien, acá están esquematizadas, ¿no?, el comportamiento de estas ondas, pero yo quería agregarles una animación porque eso facilita la comprensión. Vamos. ¿Cómo estudiamos el planeta? Estamos preguntándonos. Entonces, lo que se sabe, bueno, los instrumentos que se usan son los sismógrafos, ¿no es cierto? Esos sismógrafos, ahora vamos a ver cómo funcionan, pero pueden medir, en este momento se tiene la tecnología necesaria para medir la velocidad de propagación de esas ondas, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en este esquema, tenemos representado lo que teníamos en la diapositiva anterior, ¿no?, la estructura del planeta en capas, con un núcleo interno que está en estado sólido, un núcleo externo que está en estado líquido, y vamos a ponerle comillas a la palabra líquido, ¿no?, líquido entre comillas. Y después tenemos la zona del manto, no me aparece el mouse, la zona del manto, ¿sí?, donde también hay un manto interior o inferior y un manto superior o externo, ¿no? Y también tenemos después la zona de la corteza. Vamos a detallar acá, solo para saber, digamos, con qué dimensiones de qué dimensiones estamos hablando. Acuérdense, el radio de la Tierra son unos 6.400 kilómetros, mientras que a los 2.900 kilómetros más o menos, ese sería el espesor del manto, de corteza y manto, digamos, hasta llegar al núcleo. Acá sombré de gris la zona del núcleo como para que nos ubiquemos, pero yo les decía recién que los sismógrafos son capaces de medir la velocidad con la que se propagan estas ondas. O sea, voy a irme a la diapositiva anterior. Este paquetito, ¿no es cierto?, de vueltitas del resorte que están amontonados, este paquetito viaja a una cierta velocidad. Igual que acá también tenemos una ondulación, digamos, del resorte, se va trasladando en este sentido, o en este sentido, depende de cómo lo vean, a una cierta velocidad. O sea, tenemos una cierta cantidad de ondas por unidad de tiempo, ¿no? Velocidad. Bueno, decíamos, los sismógrafos son capaces
de medir la velocidad. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, ven que acá está BP y BS, se refieren a las ondas longitudinales y las transversales, que tenían S. Bueno, y acá están los 2000, bueno, 3000, 2900 kilómetros, que es la discontinuidad entre manto y núcleo, ¿no? ¿Qué se averigua de esto? Que a mayor densidad y a mayor rigidez, las ondas viajan más rápido. O sea, cuanto más rígido es el medio de minerales, digamos, los materiales que conforman la estructura del planeta, viajan más rápido. ¿Qué es lo que digo acá? En este gráfico estoy graficando la profundidad y la velocidad. Fíjense esto, la magnitud de la que estamos hablando, kilómetros por segundo. No estamos hablando en kilómetros por hora como se movería un auto en una ruta, 100 kilómetros por hora, ¿no? Sino que estamos hablando de kilómetros por segundo, es muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué podemos ver en este gráfico? A medida que aumenta la profundidad, las ondas aumentan la velocidad, ¿sí? Las ondas longitudinales es como si se frenaran al llegar al núcleo externo. Dejan de existir, dejan de estar. En cambio, las ondas transversales, aparentemente, hay un cambio, pero siguen aumentando la velocidad. Y acá se hacen constante, digamos, la velocidad no cambia mucho. Bueno, lo que se postula es, que yo se los anoté por acá abajo, es que a los 2900 kilómetros las ondas se encuentran con un medio, y vamos a ponerle otra vez comillas, líquido, cuya densidad, dicen, es compatible con la existencia o la conformación por hierro y níquel. Hierro, ferrum, níquel, ¿no? Ni. ¿Cómo funcionan los sismógrafos? Decíamos que eran aparatos que tienen la posibilidad de medir las velocidades y el comportamiento de estas ondas. Entonces, tenemos algunos sismógrafos, como por ejemplo este que está acá a la izquierda, que es una pelota, un peso, que está unido a una varilla, está un resorte y fijado a una base. Cuando frente de esta pelota hay una puntita, como si fuera una punta de virome, y frente a esa punta un cilindro que tiene un tambor de papel que está, digamos, envuelto en papel y va girando. Entonces, cuando se produce un movimiento vertical, esto quiere decir vertical en este sentido, ¿no? El sismógrafo avisa, con eso, marcando la punta en el papel, avisa que está pasando algo, un movimiento vertical. Si quiero registrar un movimiento horizontal, o sea, sería en este sentido, en la superficie, en este sentido en la superficie, si quiero registrar ese movimiento, voy a tener que armar una estructura diferente. Entonces el peso lo voy a tener colgado, ¿no? El tambor lo voy a tener abajo, la punta de la virome la voy a tener acá, y cuando haya sacudidas así horizontales, o sea, tangenciales a la tierra, a la superficie de la tierra, entonces esa punta va a marcar en el papel y va a ir avisando que está pasando algo. Bueno, el último dato que quiero compartir con ustedes en este tramo de video es que vamos a hablar, cuando haya terremotos, de dos puntos importantes. Una va a ser el hipocentro o foco, el foco del terremoto. Vieron que siempre dicen, se ha producido un terremoto de magnitud tal, cuyo foco está a tantos kilómetros de profundidad. O sea, es el lugar donde se produjo, ¿no?, la profundidad a la que se produjo el terremoto. Y después tengo el otro punto importante, que es el epicentro. El epicentro es el lugar de la superficie terrestre donde se manifiesta ese terremoto. Bien, seguimos pensando en cómo estudiamos el planeta. Vamos a salirnos un poquito de la estructura de la Tierra y vamos a irnos un ratito para la atmósfera con los satélites.
porque quiero mostrarles cómo funcionan la detección o la ubicación del lugar donde se producen los terremotos, pero para eso necesitamos revisar unas ideas. Bueno, todos sabemos que los celulares tienen GPS o usamos la aplicación Uber, ¿no es cierto? Que nos dicen, digamos, dónde estamos ubicados nosotros o dónde está ubicado en relación a nosotros, bueno, en el caso de Uber, el auto que se pidió, etcétera. ¿Cómo se hace esto? Vamos a meternos un poquito, les decía yo, en otra parte del sistema que es la atmósfera, para ver cómo funciona la manera en que los satélites nos ubican o ubican determinados, digamos, puntos de interés en la superficie del globo, ¿no? Entonces, pensemos que los satélites emiten, acá hay un satélite, otro satélite y otro más, pintado de distinto color, emiten una onda y esa onda se va en todas direcciones, en todas las direcciones del espacio, arriba, abajo, los costados, ¿sí? Acá está representado con una especie de esferas, ¿no es cierto? El radio de acción de los satélites. Bueno, si nosotros emitimos una onda, ¿no? Somos un satélite que emitimos una onda, y hay otro satélite vecino que emite otra onda, eventualmente la onda que yo emito y la onda que emite el otro satélite podrán coincidir en un determinado punto. Los satélites, digamos, los dos satélites, tienen puntos donde se cruzan las ondas, tienen por lo menos dos puntos o una zona del espacio, eso no importa demasiado, para el ejemplo que quiero darles, donde se cruzan las ondas de uno y otro. Si agrego un tercer satélite que emite, que acá estaría, por ejemplo, sería el verde, ¿no? Emite en otro tipo de onda, ¿sí? En otro lugar de la atmósfera, eventualmente la coincidencia de las tres señales se dará en un único punto, ¿sí? Es algo parecido, no es exactamente, pero es algo parecido a lo que se dice, que se llama triangulación. ¿Vieron cuando se busca un celular? ¿Dónde está ubicado el celular? Bueno, la torre de tal lado lo detectó, la torre de tal otro lo detectó. ¿Vieron cuando desaparece una persona, por ejemplo, que se buscan los lugares donde estuvo activo el celular? Bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? De que esas torres o esas emisoras, no importa si es un satélite o una torre que está ubicada en tierra, emiten una cierta señal, hay otro que emite otra señal, hay otro que emite otra señal y se encuentran en un único punto. Cuando hay tres satélites o tres torres que detectan el mismo celular, se sabe que estuvo activo en ese único punto. Bueno. Acá hay una representación, digamos, más en el espacio, porque esto no es un fenómeno que ocurre en superficie, sino que cuando se emite una señal, se emite en todas las direcciones del espacio. Esto está tomado de este sitio, si lo quieren revisar un poquito. Bueno, vamos a los terremotos y lo que pasa. ¿Por qué digo esto de algo parecido a la triangulación? Porque si acá tengo estaciones, ¿no? Sismógrafos, podemos decir, en distintos lugares del planeta, ¿no? Donde coincidan las señales, ¿no? Sean detectadas las señales por los tres sismógrafos, es algo parecido a lo que ocurre con los satélites, puedo ubicar entonces el lugar de origen del terremoto. No es tan sencillo, porque tenemos, acuérdense que habíamos dicho en la diapositiva del video anterior, que las señales se transmiten a distinta velocidad de acuerdo al medio. Bueno, no es tan sencillo, pero como para tener una idea de cómo se ubica el punto, el origen de un terremoto, bueno, hay distintas estaciones que cada una, o distintos sismógrafos, que cada uno detecta en un cierto radio, ¿no es cierto? Tiene un cierto alcance cada sismógrafo, que está dada por la sensibilidad del aparato, por lo costoso del equipamiento, por las características, digamos, del software que maneja cada aparato, etcétera. Bueno, con tres estaciones yo puedo ubicar el lugar donde se produce un terremoto. Entonces, los terremotos se pueden medir la velocidad
la velocidad de transmisión de las ondas, la ubicación en la superficie y en la profundidad, ¿no? Después les voy a mostrar unos sitios muy interesantes que hay, que tienen datos de terremotos en tiempo real. Bueno, seguimos en cómo estudiamos el planeta. ¿Cómo funciona la liberación de energía, ¿no? La deformación que sufre los materiales en un terremoto. Imaginemos que acá tenemos una fractura, una falla, ¿no es cierto? E imaginemos una varilla, por ejemplo puede ser una varilla metálica, ¿no? Que sujetamos con las dos manos, ¿no? Esta falla sufre una determinada fuerza en un determinado sentido. Eso sería equivalente a forzar un poquito la varilla metálica, de tal manera que a veces si la soltamos vuelve a la posición original, ¿no es cierto? Se dice que hay una deformación plástica, o elástica mejor dicho. O sea, si la suelto vuelve al lugar original, digamos. Si ocurre un terremoto, ¿sí? Esta deformación que podría ser elástica, o sea, volver al lugar original, que todo el momento, todo el tiempo estamos, digamos, está el planeta en movimiento, pero si pasa un terremoto, si ocurre un terremoto, al ocurrir ese terremoto, la deformación ya va más allá de la deformación elástica y se produce un desplazamiento, digamos, de masas de tierra, lo cual podría equivaler, por ejemplo, a la ruptura de la varilla. O sea, hice suficiente fuerza como para que se rompa en vez de solo deformarse, ¿no es cierto? Hay mayor energía, cantidad de energía que está ahí jugando, ¿no es cierto?, un papel en la deformación. Sobrepasa las posibilidades de la elasticidad o de la plasticidad del material y se termina rompiendo. Bueno, una vez que se corrieron las masas de tierra, esa energía se disipó, se liberó. Entonces viene la fase de relajación, ¿no? Se relajó el material porque liberó esa tensión que estaba acumulando, ¿no es cierto? O esa energía que estaba acumulando. Hablamos de energía cinética, ¿no? De la energía de movimiento. Después, en las unidades que siguen vamos a volver a hablar de la energía, pero por ahora pensémoslo de esa manera. Yo les decía, el estudio de los movimientos del planeta, ¿no es cierto?, de las masas, de las capas que conforman el planeta, se mide con equipamiento muy caro, en forma indirecta, ¿no? Ese equipo tiene que estar calibrado, y además hay otro elemento que juega un papel importante también en la cuantificación de si un terremoto es muy fuerte, es débil, etc. Y es que se han inventado distintas escalas para medir las magnitudes de los movimientos. Acá, por ejemplo, yo les puse la escala de Richter, que es la más conocida, ¿no? En la que cuando hay un terremoto generalmente oímos el dato, ¿no? Un terremoto de grado 4.5, de 4, en la escala de Richter, ¿no? Y esta es entonces la más común y la más difundida. Pero esta escala también depende del sismógrafo, depende del lugar donde se toma la medición, etc. Entonces, no es muy fácilmente comparable, ¿no es cierto?, en términos absolutos, la magnitud de un terremoto. Fíjense, menor de magnitud 2 generalmente no se siente, pero se registra. Lo registran los sismógrafos, esa plumita que se movía y que registraba en el tambor, eso ahí aparece el registro, pero nosotros no lo sentimos. Por ejemplo, de 2 a 2,9 potencialmente perceptible, de 3 a 3,9 sentidos por algunos o sentidos por la mayoría en 4 a 4,9. Ya cuando es de 5 a 5,9 produce daños, y los más fuertes son los que producen de grado 6 en adelante destrucción de regiones pobladas o graves daños a la construcción con pérdida de vidas, etc. Bien. Es importante esto, cada magnitud en la escala de Richter libera 32 veces más energía que la unidad anterior. Esto quiere decir que si, por ejemplo, un terremoto que fue sentido por algunos libera una cierta cantidad de energía, si se siente por la mayoría, o sea que es un punto más en la escala, quiere decir que es un terremoto que libera 32 veces más energía. Y fíjense,
Si produce daños, si lo comparo con relación a este, una unidad antes, digamos, 2 unidades antes sería una unidad antes del anterior, es un terremoto 1000 veces más fuerte que el de 2 unidades antes. Porque es 32 por una unidad más 32 veces más por la unidad anterior con la que estamos comparando. Bien, bueno, esto quiero que quede claro, que la medición de la magnitud de los terremotos es una cosa muy difícil de hacer, es algo muy difícil de hacer y muy difícil de comparar. Entonces, necesariamente tiene que haber acuerdos en la comunidad científica. ¿Se acuerdan cuando decíamos cómo se publican los resultados allá por la unidad 1? ¿Para qué se hacen mediciones? Y decíamos, para poder comparar. Bueno, este es el sentido de aquella discusión. Cuando tengo que cuantificar cosas que son muy grandes, es muy difícil cuantificar, igual que cosas que son muy pequeñas y se escapan de la escala que manejamos habitualmente. Bueno, eso quería comentarles con relación a la cuantificación de los terremotos. Una cosa importante, ¿no? Vamos para adelante, es, ¿se acuerdan de la corteza? Esta finita, que la corteza oceánica es más finita, la corteza de las montañas, acá puede tener unos 7000 metros, acá puede tener, no me acuerdo si era hasta 40 kilómetros de espesor, era más gruesa, bueno. Pero esta corteza, en todo el radio del planeta, es como si fuera la corteza del pan. ¿Vieron que el pan cuando se hornea la corteza se quiebra y se abre? Bueno, esta corteza también está partida, la del planeta, ¿no? En unas 14 más o menos placas, se llaman, placas tectónicas o placas litosféricas, ¿no? Que tienen estos nombres. Yo les puse acá un mapa, ¿no? Como para que sepamos de qué hablamos, pero fíjense que hay placas muy grandes, la placa del Pacífico, placas más o menos como la de Nazca, placas grandes como la placa sudamericana, sobre la cual estamos montados, Chile, la Argentina y todo Sudamérica, y el mar, una parte del mar. La placa africana, fíjense qué grande que es. La placa indo-australiana, fíjense qué grande que es, ¿no? Miren la placa euroasiática, es gigantesca y se va hasta el otro lado, ¿no? Inclusive el polo debe alcanzar acá, hasta el otro lado del Océano Pacífico. Esto es una proyección, ¿no es cierto?, plana del mundo, ¿no es cierto?, del planeta. Entonces están algo deformados los continentes, pero nos sirve para detallar, digamos, la extensión de estas placas en las que está rota la corteza.